Cruza en verde, respira, ya comienza. La Asociación de Peatones de Quito presenta Radio Peatón, el programa de los que caminan y no contaminan. La esquina despierta, bosteza la avenida, la ciudad late fuerte desde la mañana encendida. Zapatos que cuentan historias pequeñas, la calle es un libro abierto en las veredas. No es solo llegar, es cómo avanzamos. Si el aire es más limpio cuando caminamos. Suburbio peatón, radio peatón, la ciudad camina en tu corazón. Radio peatón, sube del son, paso a paso cambia la dirección. Camina, camina, siente la vibración, la calle es encuentro, es conversación. Radio Peatón ya comenzó. Muévete, la ciudad se transforma contigo y yo. Súbete, súbete, que la ciudad ya arrancó. Me subo al bus por la mañana, la calle suena, Quito se activa, no llevo el volante, llevo canciones. La ciudad baila entre estaciones. No busco parqueo, no toco bocina, no peleo el paso, voy con la vida. La ventana muestra mil escenas, la ciudad se cuenta sus propias novelas. Aquí no malmego, aquí respiro, el bus avanza y yo sonrío. Me subo al bus, la creeré que la ciudad se mueve mejor así. Menos bocina, más corazón, viajar en bus es mejor opción. Me subo al bus, si vamos juntos llegamos plus. Me subo al bus, sin discusión, la ciudad mejor en colectivo y canción. En el bus hay risas tempranas, algunos que cruzan miradas, alguien se le puesto a pasar. Ciudad aprende a respetar, para leer, dormir, pensar, merece robar, despertar. Mientras otros corren sin paz, miro el camino, voy mucho más. No es ir lento, es ir mejor, compartir el camino, cambia el motor. Me subo al bus, bajo el estrés, la ciudad se mueve mejor así. Menos bocina, más corazón, viajar en bus es mejor opción. Me subo al bus, la calle sonríe cuando subís vos. Me subo al bus, sin discusión, la ciudad se mueve en colaboración. Menos humo en el aire, más espacio en la calle, menos gasto diario, más ciudad para varios. No es castigo, es elección. Menos estrés, más conexión. El bus no es atraso, es solución. Si se mueve bien, nos movemos mejor. Me subo al bus, bajo el estrés, la ciudad se mueve mejor así. Menos bocina, más corazón, viajar en bus es mejor opción. Me subo al bus, porque la ciudad se transforma contigo. Me subo al bus, súbete, súbete, que el bus ya va. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos comenzando una edición más de Radio Peatón, el programa de los que caminan y no contaminan. Soy Juan Pablo Rosales y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio peatonal de Radio Pichincha. Muy buenas tardes con todas y con todos. Soy Karina Gallegos y somos la Asociación de Peatones de Quito, los orgullosos peatones, un poco consternados por toda la situación mundial, la situación de nuestro país, las terribles noticias que cada día tenemos que escuchar
de parte de este nefasto gobierno electo por fraude, además, adicionalmente, que está a cargo de nuestro país, lastimosamente rompiendo relaciones con todos nuestros países hermanos, en malos términos con México, con Venezuela, con Colombia y ahora con Cuba. Finalmente, ¿en qué vamos a parar? ¿En qué vamos a quedar como país? Quemados a nivel internacional, recibiendo estas tristes noticias, pero claro, enfocándonos en los temas que nos competen como Radio Peatón, aquí en Radio Pichincha. Así es, este programa vamos a conversar acerca de el transporte colectivo, sobre todo la movilidad activa, lo que nos importa como asociación de peatones de aquí en nuestra ciudad. Y para comenzar con este tema, estaba revisando yo ahorita, me disculpan la distracción, unos datos que tengo, que son los últimos datos, un histórico 2017 al 2025 de siniestros de tránsito que estamos elaborando como asociación de peatones para la coalición Movilidad Segura, como material para advocacy para este año, para la Fundación Tandem también. Y tenemos unos datos impresionantes, ¿no? El dato es que tenemos 2.354 fallecidos. Wow, terrible. In situ, además, no solo los fallecidos que murieron en el lugar del siniestro, los que se registran como fallecidos en el lugar del siniestro, y son más 52 más que el año pasado. O sea, en lo que va del año. En el 2025 fueron 50 más que en el 2024. Uh-huh. Es decir, no hemos bajado, hemos subido, hemos vuelto a subir, porque estábamos bajando en el 2023, fueron 2.373, uh-huh. Bajamos a 2.302, subimos a 2.354, pero no bajamos de la cota de 2.300 fallecidos in situ. Esto es un tema súper grave, porque esto significa que no estamos logrando reducir las fatalidades de siniestros tal como habíamos quedado. Somos signatarios del milenio, de los objetivos del milenio, somos signatarios del segundo decenio de las Naciones Unidas por la seguridad vial, estamos comprometidos a reducir a la mitad hasta el 2030 y estamos viendo que del 2020 a 2025 no hemos podido reducir, estamos aumentando, subimos de 2.000 a 2.300 y no podemos bajar de ahí. Uh-huh, y la responsabilidad, por supuesto, que es compartida entre los propios conductores que no respetan los límites de velocidad, la calidad de la infraestructura, los GATS que no se planifica la ciudad de acuerdo a lo que rigen estas cartas que mencionaste anteriormente, ¿no? Para eliminar del todo las muertes viales, los siniestros, reducir las tasas de mortalidad, las tasas de lesionados en nuestro país, y también a la debilidad institucional que hay en nuestro país, ¿no? Estos cambios permanentes de autoridades en Ministerio de Transporte, que ni siquiera es un ministerio puramente de transporte y obras públicas, que fue fusionado con el de vivienda, lo que hace que pierda, además de que ya no había el suficiente interés para pensar en estos datos y en la seguridad vial. Ahora, ¿en qué estaremos en este ministerio? Y de igual forma la Agencia Nacional de Tránsito, que está incluso involucrada en actos de corrupción por el tema de licencias, y ahí también se han rotado una serie de directores que nadie hasta el momento se hace cargo, se responsabiliza de un tema tan importante y fundamental como es la seguridad vial. Así es, lastimosamente esta institución en sí, ¿no? Al igual que la ley, por ejemplo, tienen un montón de apellidos, ¿no? Uh-huh. Agencia Nacional de Tránsito, primer lugar, Transporte Terrestre, segundo lugar, y luego seguridad vial. Al final, la seguridad vial, ni siquiera se dispone de un director de seguridad vial o una unidad de seguridad vial. Los esfuerzos que el jefe del coordinador de regulación estaba haciendo para establecer este plan, al menos, de seguridad vial, quedaron en nada.
con todo el tema de la intervención de la ANT, y este es el tema que nos detiene. Ni siquiera tenemos un reglamento de la ley de tránsito. Exactamente, ese es el otro punto, ¿no? Toda la falla institucional, la responsabilidad del conductor y además toda la normativa, toda la legislación incompleta. No hay un reglamento, estamos con un reglamento obsoleto. Se piensan reformas al COIP. Ahora veía que un asambleísta está proponiendo una reforma al COIP de otro tema que ya está en el COIP, ni siquiera conocen los marcos normativos nacionales en la asamblea, los asambleístas, que también es una situación de total inexperiencia y también de inestabilidad, ¿no? También se cambian, se mueven, sale el suplente, entra el principal, no se sabe qué pasa con estos temas y es necesario también trabajar por la modificación. Primero, que haya un reglamento. Segundo, para ver cómo se puede mejorar la ley de tránsito y el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, con respecto al tema de sanciones, para ver si así los conductores se hacen más responsables y podemos ir de a poquito bajando las cifras de siniestros y de víctimas de estos siniestros. Informe de la Organización Panamericana de la Salud 2025. La seguridad vial sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud pública en las Américas. Un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud, publicado en enero de 2025, advierte que los avances para reducir las muertes por siniestros de tránsito son lentos y desiguales. En 2021, los siniestros viales provocaron más de 145,000 muertes en la región, lo que representa el 12% de las muertes por tránsito a nivel mundial. Aunque entre 2010 y 2021 la tasa de mortalidad se redujo en 9,37%, solo 9 países lograron avances sostenidos. El informe también revela fuertes desigualdades entre subregiones. Mientras en algunas zonas hubo reducciones importantes, en América del Norte y el Caribe latino las muertes aumentaron, lo que confirma que sin políticas firmes y continuas no hay resultados duraderos. Uno de los datos más preocupantes es quiénes están pagando el costo más alto. Entre 2009 y 2021, las muertes de peatones, ciclistas y motociclistas pasaron del 39 al 47% del total. Además, la mayoría de las víctimas son hombres y más de la mitad son personas jóvenes entre 18 y 44 años. A esto se suman las lesiones no fatales. Solo en 2021, más de 4 millones de personas resultaron heridas en siniestros de tránsito en la región, y 638,000 de ellas con consecuencias graves o permanentes. La OPS es clara en sus recomendaciones. Se necesita un enfoque de sistemas de tránsito seguros, que incluya mejor gestión pública, infraestructura vial segura, vehículos más seguros y leyes estrictas contra el exceso de velocidad, el alcohol al volante y el uso del celular mientras se conduce. ¿Y qué significa esto para Ecuador? Significa que no podemos conformarnos con avances parciales. Que proteger la vida en las vías exige decisiones claras desde las autoridades, pero también compromiso ciudadano. Calles diseñadas para cuidar a peatones y ciclistas, transporte público seguro, controles efectivos y respeto a las normas salvan vidas todos los días. Desde Radio Peatón, el llamado es directo. Exijamos políticas públicas que pongan la vida en el centro y asumamos nuestra responsabilidad al movernos por la ciudad. Porque la seguridad vial no es un accidente, es una decisión colectiva. En las calles, cada paso y cada vida cuentan. Así es, y entre otros datos tenemos que entre arrollamientos y atropellamientos son 2.700 eventos, hay 2.700 arrollamientos o atropellamientos, lo cual deja 423 fallecidos. Es muy importante este tema porque los arrollamientos son los siniestros que tienen la mayor letalidad en nuestro país. Un 49% de personas fallecen en un arrollamiento. Incluso comparado con los atropellos, que es un 13%, es mucho más alto, ¿no? Entonces es muy importante para quienes manejamos un vehículo tomar más conciencia, ¿no? Conciencia especial. Tenemos que tener un cuidado especial cuando estamos manejando, porque estamos moviendo una máquina de varias toneladas que puede atropellar incluso sin querer
querer, incluso a velocidad baja, pero puede atropellar a un peatón, a un biciusuario en la vía, y tenemos que estar por eso todo el tiempo muy atentos a este tema. No sé si tienes ahí, Juan, los datos etarios de atropellamientos y arrollamientos, porque al menos en Quito la mayor parte de atropellados, como les hemos comentado, son personas adultas mayores, ¿no? Son personas de la tercera edad quienes fallecen en las vías a causa de atropellamientos y arrollamientos. Sí, lastimosamente no están desagregados por los datos. Por edad, tengo los datos por edad, pero no por tipo de siniestro. Uh-huh. Esos son los cruces que tenemos que solicitar en realidad a la Agencia Nacional de Tránsito, puesto que las bases de datos que están de disponibilidad al público y los reportes que están de disponibilidad al público no permiten hacer este cruce de variables que es además importantísimo, porque es lo que nos permite dirigir la política pública, nos permite dirigir también a nosotros como organizaciones sociales nuestros pedidos, nuestras solicitudes, nuestros aportes a los marcos legales. Tengo los datos en el 2025 acerca de los fallecidos por grupo etario, y el grupo etario con la mayor cantidad de fallecidos de 30 años hasta 64 años. Uh-huh. Son 808 personas. A nivel nacional. Uh-huh. De 0 a 11 años tenemos 38 personas, de 12 a 17 años tenemos 44 personas, de 18 a 29 son 442, se dispara el número, ¿no? Terrible, sí. A partir de los 18, el grueso estaría entre 30 y 64, y de 65 en adelante son 90 las víctimas. Tenemos un problema súper importante aquí en el registro, y es que la mayoría de víctimas fallecidas uh-huh. constan como no identificados. Terrible. Casi 1,932 personas no se registra su edad. Recordemos que estos datos son en el lugar del siniestro, ¿no? Porque seguramente no tenían sus papeles, claro. No pudieron encontrar sus papeles de ese momento durante el siniestro, pero luego ya estos datos se actualizan cuando las personas son llevadas a un centro de salud o son llevadas a medicina legal para ser reconocidas, y se van completando estos datos, pero en el sitio es complicado identificar, hay muchas víctimas. Recordemos que estas son víctimas, son fallecidos, no son los conductores que se fueron, porque conductores ausentes también hay muchísimos no claro. identificados, uh-huh. pero las víctimas, los fallecidos, no se pueden identificar en su mayoría. Esto quiere decir que estos datos etarios que maneja la Agencia Nacional de Tránsito no corresponden a la totalidad del universo. No tenemos que estar más pendientes de los datos que ya maneja el INEC, en donde se incluye también todas las personas que son trasladadas como heridos a las casas asistenciales, son trasladadas a medicina legal y luego reconocidas. Es un trámite que es bien complicado, pero todo esto, conocer todos estos datos, tiene que servir para implementar las políticas que nos ayuden a salvar estas vidas, a mejorar nuestro sistema vial de tal forma que reduzcamos de forma importante los fallecidos. Y es necesario que los GATS retomen sus atribuciones que están dadas por el COTAD. Estas reformas terribles que se han dado también en el seno de la Asamblea Nacional le quitan algunas de las prioridades que tenía el COTAD en sus atribuciones, y es importantísimo pensar, por ejemplo, para evitar el tema de los atropellamientos y los arrollamientos, la intervención en zonas urbanas donde se suceden la mayor parte de siniestros de tránsito con consecuencias fatales, con reformas que permitan la pacificación
masificación de las calles, que se reduzca la velocidad excesiva, cómo hacer menos anchas las avenidas donde más siniestros se dan, cómo complicarle un poquito al conductor del vehículo para que no vaya a velocidad excesiva, por ejemplo, en los giros a la derecha, que es algún hallazgo que tenemos de investigaciones de años anteriores de la Asociación de Peatones de Quito, donde nos dimos cuenta al ubicar en un mapa, al georreferenciar estos datos de víctimas que se daban en las calles del interior, en los centros urbanos y en zonas que incluso tenían toda la señalización al día, pintura súper nueva, semáforos peatonales, incluso los pasos cebras recién pintaditos. Sin embargo, eran puntos donde se daba la mayor parte de atropellamientos. La única explicación que pudimos encontrar y pudimos ver yendo a los sitios mencionados fue que los conductores giran a excesiva velocidad, los giros a la derecha, sobre todo los giros a la izquierda también, donde el paso cebra está literalmente pintado y no es respetado para el paso de los peatones. Y hablando de peatones, vamos con un producto de la Asociación de Peatones de Quito acerca de los derechos de los peatones. Ciudades 30. Bajar la velocidad para subir la vida. En las ciudades no siempre gana quien llega más rápido. A veces gana quien llega vivo. Por eso, en el mundo se está expandiendo un concepto clave para la seguridad vial: las ciudades 30. Una ciudad 30 es aquella donde la velocidad máxima en la mayoría de las calles urbanas es de 30 km por hora, especialmente en calles de un carril por sentido, zonas residenciales y lugares donde conviven peatones, ciclistas, transporte público y vehículos particulares. ¿Y por qué 30? Porque la velocidad lo cambia todo. A mayor velocidad, vemos menos, reaccionamos peor y los impactos son más graves. A 50 km por hora, el campo visual se reduce como si miráramos la ciudad por un túnel. A 30 km por hora, el entorno se abre. Aparecen las personas, los cruces, los detalles. La física también es clara. Cuando la velocidad se duplica, la energía del impacto se multiplica por 4. Por eso, una persona atropellada a 50 km por hora tiene una probabilidad altísima de morir, mientras que a 30 km por hora, la posibilidad de sobrevivir aumenta de forma radical. Pero las ciudades 30 no solo salvan vidas, también mejoran la calidad del aire, reducen el ruido, disminuyen el estrés y hacen que el tráfico sea más fluido. Aunque suene contradictorio, en ciudad correr más no significa llegar antes. Con semáforos, cruces y paradas constantes, la velocidad promedio suele ser mucho menor a 30 km por hora. Reducir la velocidad máxima ordena la circulación y evita frenadas bruscas y aceleraciones innecesarias. El documento Ciudades 30 es claro en algo fundamental. No basta con poner señales. Para que los 30 km por hora se cumplan, las calles deben invitar a ir más despacio. Aceras más amplias, cruces visibles, giros más cerrados, árboles, iluminación adecuada, mobiliario urbano. Incluso intervenciones tácticas y de bajo costo, como pintura, volardos o maceteros, pueden transformar una calle peligrosa en un espacio seguro. Muchas ciudades del mundo ya lo hicieron. París, Londres, Berlín, Milán, Bruselas y también ciudades más pequeñas han convertido los 30 km por hora en la norma urbana, dejando las velocidades mayores solo para vías principales bien diseñadas. Y ahora, miremos a Ecuador. En nuestras ciudades, gran parte de los siniestros viales ocurre en zonas urbanas. Calles de barrio, avenidas con comercio, entornos escolares. Lugares donde la vida cotidiana se cruza con vehículos que circulan demasiado rápido. Aplicar zonas 30 en Ecuador no es una idea importada. Es una respuesta urgente a una realidad local. Municipios pueden empezar por zonas escolares, mercados, centros históricos y barrios residenciales. Se necesita control, comunicación clara y, sobre todo, entender que la calle no es solo para pasar, sino para vivir. La seguridad vial no es un lujo ni una campaña temporal. Es una política pública que protege a quienes caminan, a quienes usan bus, bici o moto y también a quienes conducen. Te hacemos un llamado a la acción. Bajar la velocidad no quita tiempo, quita tragedias. Desde la ciudadanía, exijamos calles seguras. Desde los municipios, implementemos zonas 30 ya. Y desde cada volante, recordemos que a 30 km por hora, la ciudad funciona mejor. Porque una ciudad que cuida la vida es una ciudad que avanza.
Volvemos, estamos analizando datos 2025 de la Agencia Nacional de Tránsito, cruzando las variables de las bases de datos de la Agencia Nacional de Tránsito, y tenemos un dato que también es muy importante y muy triste, y es el dato de los siniestros por tipo de vehículo. Por tipo de vehículo, los que más se chocan son los automóviles, no los vehículos livianos en sí, sino los automóviles. En primer lugar, son 5.710 siniestros, el 28%. Los vehículos livianos, ¿qué más incluiría aparte de automóviles? No, son solo los vehículos livianos, automóviles, camionetas y vehículos deportivos utilitarios. O sea, los SUVs. En total, si juntamos los vehículos livianos, ya es del 43% de siniestros, versus un 22% de motocicletas, que también es muy importante, ¿no? 4.671, 22% son motocicletas. Y aquí viene el dato terrible de que tenemos de los siniestros por tipo de vehículo, y es que el tercer vehículo más alto es el vehículo no identificado. ¿Y esto son 4.587 vehículos que se fugaron de la escena. ¿Son todos fugados los no identificados o es una falla en el registro? Puede que no haya una matrícula, puede que haya estado la matrícula mal, pero esos son casos marginales. La gran mayoría de estos 4.587 casos son conductores ausentes. Cuando uno comienza a revisar la base de datos amplia en su totalidad, tiene como participantes de un siniestro a un peatón, puede ser un peatón, puede ser un pasajero, puede ser un conductor presente o un conductor ausente. Entonces, la gran mayoría de estos no identificados es gente que se está escapando de la escena del siniestro de tránsito, por lo cual es importante tomar en cuenta qué se está haciendo en otros lugares para que la gente no deje la escena. En Chile, por ejemplo, si es que una persona se queda ayudando en el lugar del siniestro, tiene una diferencia en la pena. Si es que no, la persona es identificada y tiene un agravante en la pena. Esperamos que nuestra legislación se adecue también a este tema de los conductores que se están fugando, que son un porcentaje altísimo en los siniestros del país. Sumamente grave, porque la responsabilidad, como hablábamos al inicio del programa, responsabilidades compartidas, y más aún si uno es el que ocasiona el siniestro, si es el responsable, o si uno no se considera responsable, pero está conduciendo un vehículo, caer en cuenta por razones básicas de sentido común y de empatía que aunque el peatón fue el, entre comillas, imprudente, etcétera, etcétera, todas estas razones que nos han dado por años como seguridad vial, es importantísimo pensar que en un choque, en una colisión entre una persona sin chasis, un peatón y un vehículo, siempre va a salir perjudicado el peatón de mayor forma. En este sentido, lo mínimo que puede hacer un conductor causante de un atropellamiento, de un arrollamiento, es prestar auxilio a la víctima. Sería algo elemental. Sí, ahora quería mostrarles que los datos de los siniestros tienen mucho más, es casi el doble de siniestros de vehículos livianos en general, ¿no? Automóviles, SUVs, camionetas, versus motocicletas. ¿Por qué? Porque en el dato de los fallecimientos por tipo de vehículo, ahí las motocicletas ya toman el primer lugar. Así es, así. Si bien participan en menos siniestros, las motocicletas participan en el 22% de siniestros, tienen un 32.5% de fallecidos. Son 766 personas que han fallecido en una motocicleta, lo cual también da cuenta de que uno tiene mucho más riesgo de fallecer en un siniestro estando en una motocicleta por la condición que tiene uno de
fragilidad, de vulnerabilidad. No tenemos el chasis, pero estamos yendo en una moto a la velocidad de un vehículo. Así es. Eso nos vuelve muy vulnerables. En segundo lugar, después de los fallecidos por motocicleta, están los no identificados. Uh-huh. Terriblemente grave, además considerando la situación de los cascos que conversamos el programa anterior. Los cascos no tienen la suficiente seguridad, no están homologados, todavía no existe un sistema que obligue al motociclista o a quien vende la moto, que podría ser una buena opción, a que se comercialice únicamente los cascos que realmente brinden seguridad al motociclista. Esto se agravó muchísimo a partir de la pandemia, ¿no? A nivel mundial. Esto es un dato a nivel mundial, que se incrementaron los siniestros que involucran a motociclistas porque se aumentó muchísimo el uso de la motocicleta y incluso en nuestro país y en varios países a nivel mundial que hemos revisado cifras, superó en número a los siniestros donde fallecían peatones, que eran las principales víctimas fatales de siniestros de tránsito. Son algunos datos duros de las variables que estamos cruzando para obtener algunos porcentajes interesantes, por ejemplo, ¿no? Y no identificados es altísimo también en los vehículos fallecidos. Eso significa que hay personas que están muriendo y que no se sabe en qué vehículo está. Terrible, terrible, eso depende mucho que son de los peatones también. En donde el vehículo no... Ajá, y este es un tema también importante, revisar siempre y estar pendiente de la actualización de cómo se está registrando en todo el país los siniestros de tránsito. Vamos a escuchar, hablando de siniestros de tránsito, una cuña sobre los cinturones, los sistemas retenedores infantiles, un instrumento de seguridad muy importante para evitar... Sistemas de retención infantil. Cuando hablamos de seguridad vial, hay un tema que no admite descuidos: la protección de niñas y niños dentro de los vehículos. Los sistemas de retención infantil, conocidos como SRI, salvan vidas. Está comprobado que su uso correcto reduce las muertes por siniestros de tránsito hasta en un 71% en bebés y entre un 54 y 55% en niños pequeños. No son un accesorio, son un elemento esencial de seguridad. Pero atención, no basta con tener un SRI. Es fundamental que sea el adecuado para la edad, el peso y la estatura del niño o la niña. Los asientos orientados hacia atrás son los más seguros para los más pequeños, mientras que los asientos elevadores permiten que los niños mayores usen correctamente el cinturón de seguridad. Las cifras son claras y preocupantes. En Estados Unidos, solo en 2023, 555 niños menores de 13 años murieron en siniestros de tránsito, y 190 de ellos no llevaban ningún sistema de sujeción. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que 3 de cada 10 niños pequeños y más de un tercio de los niños entre 8 y 12 años que fallecieron en siniestros no estaban correctamente asegurados. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud advierte que muy pocos países cumplen con una legislación adecuada sobre sistemas de retención infantil. Y aún así, el impacto es enorme. Se estima que más de 13.000 vidas se han salvado gracias a estos sistemas en las últimas décadas. Desde Radio Peatón lo decimos claro: llevar a un niño en brazos sin SRI o sin cinturón no es cuidado, es riesgo. La seguridad vial empieza con decisiones responsables, incluso antes de arrancar el motor. Proteger a niñas y niños es una responsabilidad compartida. En la vía, cada vida cuenta. Sistemas de retención infantil. Cuando hablamos de seguridad vial, hay un tema que no admite descuidos: la protección de niñas y niños dentro de los vehículos. Los sistemas de retención infantil, conocidos como SRI, salvan vidas. Está comprobado que su uso correcto reduce las muertes por siniestros de tránsito hasta en un 71% en bebés y entre un 54 y 55% en niños pequeños. No son un accesorio, son un elemento esencial de seguridad. Pero atención, no basta con tener un SRI. Es fundamental que sea el adecuado para la edad, el peso y la estatura del niño o la niña. Los asientos orientados hacia atrás son los más seguros para los más pequeños, mientras que los asientos elevadores permiten que los niños mayores usen correctamente el cinturón de seguridad. Las cifras son claras y preocupantes. En Estados Unidos, solo en 2023, 555 niños menores de 13 años murieron en siniestros de tránsito, y 190 de ellos no llevaban ningún sistema de sujeción.
Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que 3 de cada 10 niños pequeños y más de un tercio de los niños entre 8 y 12 años que fallecieron en siniestros no estaban correctamente asegurados. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud advierte que muy pocos países cumplen con una legislación adecuada sobre sistemas de retención infantil. Y aún así, el impacto es enorme. Se estima que más de 13.000 vidas se han salvado gracias a estos sistemas en las últimas décadas. Desde Radio Peatón lo decimos claro. Llevar a un niño en brazos, sin SRI o sin cinturón, no es cuidado, es riesgo. La seguridad vial empieza con decisiones responsables, incluso antes de arrancar el motor. Proteger a niñas y niños es una responsabilidad compartida. En la vía, cada vida cuenta. Empezamos el espacio del foro en Radio Peatón. Especialistas nos visitan para hablar de diversos temas: movilidad sostenible, espacio público, planificación urbana, derecho a la ciudad. Estoy más en el foro de Radio Peatón. Comenzamos el foro aquí en Radio Peatón. Ya saben, expertos, expertas nos acompañan cada semana para conversar acerca de los temas que nos convocan como Asociación de Peatones de Quito, aquí en el espacio peatonal de Radio Pichincha. Les invitamos también, como siempre, a que sigan el reprise de Radio Peatón todos los viernes por Radio Muévete. Muévete es una plataforma colectiva que estamos montando todos quienes tenemos que ver con la movilidad sostenible. Tenemos colectivos de ciclistas, tenemos Ponte en mis pedales, tenemos a G8, tenemos a la masa crítica, que estamos esperando también que se sume la masa crítica de Guayaquil, Movidana de Guayaquil. Estamos ampliando esta plataforma además a nivel nacional, y obviamente también a Radio Peatón, que todos los viernes está en el Facebook Live de Radio Muévete a través de redes sociales. Y esta tarde en Radio Peatón damos la bienvenida a Javier Salgado. Él es el director metropolitano de Movilidad Activa de la Secretaría de Movilidad de nuestra ciudad de Quito. Javi, bienvenido a Radio Peatón, gusto tenerte aquí. Karina, muchas gracias a quienes nos escuchan en esta prestigiosa radio. Es un placer estar aquí. Es un gusto para nosotros tenerte acá, y estuvimos al inicio del programa hablando del tema de siniestralidad, atropellamientos y arrollamientos, que son los temas que más nos competen como Asociación de Peatones de Quito, pero cuando hablamos de movilidad activa estamos hablando también de bici usuarios y de actores vulnerables, y queríamos preguntarte de inicio, al igual que lo hemos hecho con todos nuestros invitados en lo que va de esta nueva temporada de Radio Peatón, en cuáles son las perspectivas que se tiene previsto durante este año realizar en el campo que te compete como director de movilidad activa. Sí, muchas gracias, Karina. En realidad es lamentable cada vez que tenemos noticias donde existen siniestros, pues, y lastimosamente fallecidos. A través del municipio y la línea del señor alcalde tenemos una cero tolerancia a estos siniestros, sobre todo porque es evitable, ¿no? Creo que aquí es un gran desafío que nos compete a todos los actores de la movilidad, hacer conciencia y sobre todo construir una mejor ciudad en el tema de la movilidad. Nosotros desde acá del espacio de la municipalidad generar una mejor política pública con mejores infraestructuras para generar senderos seguros, pero también al ciudadano como tal, al que va en el auto particular, al que utiliza una bicicleta, al que va a pie, al que va en moto, que hagamos conciencia que si respetamos todas las señales de tránsito y sobre todo disminuimos la velocidad y hacemos conciencia de que tenemos seres que nos esperan en casa y que un segundo de una imprudencia pues puede ser fatal, y el último de nosotros. Así que eso, Cari, creo que es lo más importante en este momento, la conciencia y la construcción en conjunto de una verdadera gran desafío para que te permita tener una mejor ciudad que sea más amigable y más conectada con la realidad que hoy tenemos. Excelente, estamos por el mismo camino. Así es. ¿Cuáles son los planes que tienen en la dirección para trabajar este año? ¿Qué es lo que está haciendo la Dirección de Movilidad Activa? ¿Cómo piensan facilitar la caminata, facilitar el uso de la bicicleta aquí en nuestra ciudad?
Sí, ya aterrizándolo en el ámbito municipal, déjame indicarte que nosotros nos amparamos a través de un paraguas que es el Plan Maestro de Movilidad. A través de eso te ha permitido que desde la Dirección de Movilidad Activa se construyan políticas y ejes que permitan esta mejor convivencia. Por ejemplo, tenemos un programa que es el programa de Peatón Primero, que tiene algunos ejes que benefician en sí. Por ejemplo, uno de ellos es retirar barreras que existen hoy aquí en Quito. Y te quiero contar un poquito, Karina, y tú que conoces mucho más sobre esto también, y para quienes nos escuchan, Quito siempre fue construida con una política donde el auto era primero. Así es. Donde las condiciones viales y los espacios públicos estaban dados primero para el auto. Es por eso que en diferentes puntos de la ciudad vemos pasos peatonales que si tú ahora lo revisas bien, tú dices, wow, ¿en serio esto existía? De esta forma la gente se cruzaba. Así es. ¿En serio? ¿Cómo hacía una persona para cruzarse con capacidades reducidas de un lado a otro? Así es. Y aún más todavía porque el parque automotor ha crecido sustancialmente aquí en la capital, donde ya no es sostenible tener esas infraestructuras obsoletas dentro de la ciudad. Entonces se ha creado este programa que te permite hacer el retiro en una forma técnica que te permita generar un proyecto integral para que se genere a través de vereda y vía condiciones de señalizaciones tanto vertical como horizontal, y también una fase semafórica que le den seguridad sobre todo al peatón. Somos fans, ¿no? Sí. Somos fans de Peatón Primero, tanto del retiro de los puentes que además le dejan a la ciudad hermosa, ¿no? Cuando uno pasa ahora por la Universidad Central, cuando uno pasa por la UTE, por la bajada a la UTE, el Colegio San Gabriel o en la parada 24 de Mayo de la Ecovía, el paisaje es diferente. Sin estos armatostes, ¿no? Que tugurizaban además de estos espacios. Y también nos parece súper importante este tema de reducir la velocidad, ¿no? Con estos cruces que se implementan a nivel con estas plataformas, las de la Avenida de los Chiris, por ejemplo, la estación Río Coca de la Ecovía, por ejemplo, que se comunica con la estación de los buses de Tumbaco. Estos cruces a nivel con semáforos son los que dan seguridad a los peatones. Somos fans también del todo rojo. Nos parece increíble, por ejemplo, aquí en la Floresta, que siempre llegar al Parque Navarro, al Parque de las Tripas de la Floresta, fue un tema complicado y peligroso, cruzar, pasar por ahí, además de un lugar que está lleno de clientes. Mientras nosotros estamos hablando, la gente está comiendo ahí, a lo mejor nos estén hasta escuchando por ahí. Nos parece fantástico que ahora todos los semáforos tengan una fase en que se quedan en rojo para que podamos cruzar los peatones, y esta es una política que debería replicarse en todos los cruces. ¿Cómo se seleccionan los pasos que hay que mover? ¿Cómo se seleccionan los cruces en los que se va a poner la fase semafórica de todo rojo para cuidar a los peatones? Sí, esto es importantísimo porque este tema se hace un trabajo técnico, ¿no? En territorio, donde se hace el análisis en campo, se determina el conteo de tanto de autos que cruzan en ciertas intersecciones, como también el flujo peatonal que existe allí, y se determina a través ya de la fase en laboratorio, la parte técnica, entre diferentes técnicos, hacer esta revisión para saber cuál es la fase semafórica que se necesita en cada espacio para que den las condiciones adecuadas que el peatón cruce seguro. No es lo mismo una fase semafórica, por darte un ejemplo, recién hicimos el retiro de un puente que es en el sector de la Lucha de los Pobres, que es en la Maldonado y 21 de agosto. No es lo mismo esa fase semafórica que la que existe en alguna intersección, y podemos indicar en la Universidad Central. Sus vías son mucho más amplias, las condiciones son diferentes, entonces se hace un estudio técnico. De acuerdo a ese estudio técnico se hace modulaciones para determinar cuál es la mejor condición para la implementación de estos espacios que beneficien al peatón. Esto es integral, ¿no? No solo es el retiro. Primero, también
también hay que indicar a la ciudadanía, ¿no? El puente peatonal, aparte que no te generaba las condiciones adecuadas para cruzar de un lugar a otro, también ocupaba casi toda la vereda. Es decir, las personas para poder cruzar por la misma vereda, para continuar por la misma vereda, tenía que cruzarse a la calle para poder continuar su cruce, que podía generar riesgos a las personas que estaban cruzando. Entonces, eso es lo que se está transformando. Y esta información que hoy por hoy la levantamos, el gran desafío, tenemos un alcalde que nos da unos lineamientos claros que hoy por hoy es el ciudadano. Y esa política se le está implementando y la estamos llevando a cabo. Javi, van 5 puentes retirados, si no me equivoco. ¿Se vienen más para este año? ¿Alcanzamos a bajarnos otros puentecitos? Sí, bueno, tenemos el sexto, Cari, como te digo, recién se hizo el de la lucha de los pobres. En la Maldonado hay como 3, ¿no? Pendientes. Sí, se ha hecho una planificación que desde el año, más o menos a finales del año, logramos hacer ya una planificación con proyectos ya con levantamiento de datos, y consideramos que en todo lo que es el sector de la Maldonado tiene que al menos evaluarse el retiro de unos 3 puentes adicionales. Buenísimo. Entonces, como tú ves, Cari, la ciudad estuvo en realidad abandonada. Hoy por hoy la estamos haciendo una reestructuración, le estamos dando un entorno urbanístico y estamos quitando todas esas contaminaciones, incluso visuales, que anteriormente teníamos. En ciertas intervenciones no solo es el realizar la señalización horizontal, vertical o estos senderos seguros para el peatón, sino también bien integral, donde se ha retirado incluso cables. Claro. Se ha mejorado el entorno urbanístico, que dan otro aspecto de una verdadera ciudad. Quito se está poniendo cada día más lindo. Qué bueno, es súper importante, porque para quienes caminamos todos los días por las calles es importantísimo, fundamental que sean espacios acogedores, bonitos, además, ¿no? Amigables, que tengan sombra, aparte de que sean seguros el momento de los cruces, ¿no? Que es donde más riesgo corremos a diario los peatones. Javi, ¿qué nos cuentas con el tema de la bici? El tema de ciclovías, que nosotros trabajamos mucho con organizaciones de ciclistas, que son bastantísimas acá en Quito, y siempre nos están preguntando ¿qué pasa con el tema de las ciclovías? ¿Cómo se está avanzando? Quizás ya con segregaciones duras que estaban pendientes para darle más seguridad. Al menos los volardos de La Patria y frente a la Politécnica Nacional está señalizado de lujo. Eso quería hablar. Por fin estuvimos esperando algunos meses, nos preguntaban nuestros amigos de la bici qué era lo que estaba pasando, pero ya están. Así es. En realidad, solo quería para poder complementar lo del proyecto que tenemos de los puentes. Este año tenemos algunas intervenciones que vamos a realizar. Nosotros, a través de la Secretaría, hacemos la política, hacemos la planificación, y quien ejecuta todas estas obras es a través de la empresa de obras públicas, que es el EMOP. Hemos considerado al menos este año retirar unos 6 puentes adicionales. Quisiéramos hacerlo más, pero hay que entender también los recursos son bastante limitados, las necesidades son ilimitadas. Como te digo, Quito estuvo mucho tiempo con una política estructural creada solo para el auto, y ahora cambiar este desafío y generar una nueva política que te beneficie como ciudadano, como peatón, como persona adulta mayor, como niños, y que puedas cruzar seguro, pues lleva un tiempo en reconstruir esta ciudad y ponerla más linda. Sí, pero también la ciudadanía, que al principio se oponía al tema de bajarte los puentes, ya con el uso, y cuando ya ven el espacio transformado, ya son aliados también. Eso es importantísimo. Estos temas se hace a través de la socialización. Nosotros trabajamos, primero hacemos información de campo con los técnicos, luego viene otra fase que es la socialización, no solo a través de la Secretaría de Movilidad, sino otros actores, incluso las administraciones zonales, y luego de la socialización presentamos el diseño, escuchamos al ciudadano, y sobre eso construimos el proyecto que beneficia al entorno del cual estamos haciendo la intervención. Aparte de la intervención como tal, luego también realizamos un postestudio, es decir, vemos si las condiciones que nosotros ya implementamos allí necesitan alguna reestructuración o mejoramiento adicional. Ahora sí, cuéntanos qué pasa con la ciclovía. ¿Cómo va ese tema? Sí, la ciclovía también ha sido un tema, Cari, que también ha generado mucho conflicto dentro de la sociedad civil
y yo considero que también del municipio durante mucho tiempo. Es así que en esta administración se consideró importantísimo que existe el espacio para construir verdadera política pública que sea partícipe a través de la sociedad civil, y por eso se lidera a través de la Secretaría de Movilidad la mesa interinstitucional, donde participan miembros de la sociedad civil. Ellos son aporte importantísimo para conocer las realidades que se necesita, y es así que se ha comenzado desde el año anterior a hacer una intervención integral en todo lo que es la ciclovía. Hemos decidido el año anterior al menos no crecer en ciclovías. ¿Por qué? Porque creo que no es correcto seguir creciendo cuando lo que tienes no está bien, no te da las seguridades. Entonces el año anterior se armó una política y se la mantiene, donde primero teníamos que hacer el mantenimiento de la infraestructura de las ciclovías con pintura. Antes se utilizaba pintura acrílica, pero te duraba no más allá de 5 meses. Claro. Entonces hoy se entendió esa parte y se está poniendo la pintura termoplástica, que tiene una durabilidad hasta de 5 años. Es resistente a vehículos e incluso te da una reflectividad que te garantiza una seguridad adicional, porque como te da un reflejo el vehículo, pues la ve y no invade el carril como tal. Adicional a todo eso, pues también se está realizando la señalización vertical, y también ya se está colocando la segregación dura. Hemos empezado por la prensa y continuaremos en diferentes sectores de la ciudad. Consideramos que este año 67 kilómetros más o menos estarán ya intervenidos con segregación dura. Qué bueno, qué buena noticia por la seguridad de los biciusuarios. ¿Y cómo va a avanzar luego de que esté rehabilitado este tema? ¿Se va a favorecer la extensión de la red, la conexión de la red, que también nos parece súper importante? ¿Cómo piensan avanzar en el tema de las ciclovías? Sí, verás, el año anterior ya tenemos en datos de análisis técnicos dentro de la ciudad de 60 kilómetros considerados para poder hacer la extensión. Pero claro, como digo, hay que ser sabios aquí y tomar las mejores decisiones. No vamos a poder hacer 60 kilómetros durante un año, hay que ser muy realista. El plan maestro de movilidad también te habla de 10 kilómetros cada año, y entendemos que hay circuitos de ciclovías que no se conectan entre sí. Entonces, ¿qué hemos decidido ahora este año? Hacer una conexión primero, que los 10 kilómetros te permitan conectarte de un punto a otro y generar el espacio seguro para que así podamos transformar o ver la ciudad de otra perspectiva que nos pueda movilizarnos de un punto a otro. Javi, dentro del programa Peatón Primero, aparte del tema de los puentes, está también incluido el tema de la pacificación de algunas áreas para darle prioridad al peatón. Te pregunto esto porque desde hace muchísimos años, como Asociación de Peatones de Quito, estuvimos involucrados con los colegas de Bloomberg en el tema de La Coruña. El famoso plan de La Coruña, donde tenemos una ciclovía, donde hay un diseño ya hecho, listo para implementar de parte de la EMOP, y donde además se había pedido como Secretaría de Movilidad hacer una extensión de este diseño para otorgar facilidades de cruce a los peatones, y además considerando que sobre todo en este sector vecino de aquí de la radio, Coruña y Saldumbide, se dan casi una vez a la semana siniestros de tránsito, choques o atropellamientos. ¿No? Así es, y arrollamientos de personas adultas mayores, además. ¿Cómo va este tema de la pacificación de zonas para peatones? Y específicamente, quizás si es que hay alguna información en La Coruña, que seguro nos están escuchando desde la Asamblea. Sí, el tema que también tenemos desde la Secretaría de Movilidad de este proyecto que se llama Peatón Primero, también está considerado esto de las pacificaciones a través de plataforma a nivel de vereda. Eso lo estamos realizando, ya son varias intervenciones. El año anterior también tuvimos como dato de aproximadamente 43 intersecciones que son conflictivas o de alta siniestralidad. Así es. Este año también hemos logrado contratar excelentes profesionales de la parte urbanística, son arquitectos urbanísticos, o sea, también ingenieros, que
una vez que ya tenemos nosotros identificadas estas intersecciones, realizaremos los proyectos para que sean ejecutados durante este año por la EMOP también. Dentro de La Coruña sí es un tema que ya se venía trabajando en periodos anteriores. Conozco del tema, está ya en manos de la EMOP y consideremos que este año pues ya esté implementado. Pedirte, porfa, que sí, nos haremos ayudes seguimiento con ese tema, porque ese es un proyecto que estaba totalmente listo con el apoyo técnico de Bloomberg desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Estuvimos en unas asambleas terribles con gente en la floresta, los que se oponían, los que estaban a favor, pero la administración zonal de la Mariscal incluso tuvo toda la apertura durante los últimos meses, y las personas que se oponían ya están sumándose porque están viendo lo terrible que es la situación de esta avenida, y no es la única, pero serviría como un súper buen ejemplo, porque tenemos además la ciclovía que se conecta a Plaza Artigas, que tiene Sendero Seguro Colón, entonces sería como perfecto, ideal para hacer un súper buen lanzamiento del tema de pacificación que respete al peatón, ¿no? Sí, y Karina, y más bien aquí hago un llamado ciudadano, ¿no? Hay que entender que cuando a través de la empresa de obras va a hacer intervenciones en los barrios, también hemos notado que existe como una resistencia. Como te digo, esto es un gran desafío que tiene Quito, que de alguna forma está muy arraizado con el tema del auto, de su comodidad individual y más no colectiva, donde hemos visto que al momento de hacer ciertas intervenciones que benefician, por ejemplo, hacer lo que se le llama la oreja de elefante o la extensión de veredas que beneficia a quien va caminando, hay resistencia, pero seguimos creyendo que de a poco podemos ir construyendo una mejor ciudad. Buenas noticias entonces. Javi, se nos está acabando el tiempo. El otro Javi ya nos está haciendo señas. Yo quería solo que me cuentes acerca del tema de las zonas de escolares seguras. Estuvimos revisando datos. Hay muchos niños y niñas que son afectados por siniestros y sabemos que la mayoría no están dentro de vehículos. Son niños que son arrollados, sobre todo de 0 a 9 años. ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué se piensa hacer desde el municipio, desde la dirección, para mejorar los entornos de las escuelas? Es algo que la Dirección de Movilidad Activa está rastreando, puede trabajar, o es algo que recae en alguna otra institución. Sí, bueno, desde la Secretaría de Movilidad, a través de la empresa de Obras Públicas y también la AMT, se ha hecho intervenciones, sobre todo señalizaciones, reforzando señalizaciones tanto verticales como horizontales y sobre todo mejorando las condiciones del paso cebra. Sin embargo, adicional a eso que se hace desde la Secretaría de Movilidad, también existe un programa que se llama De Vuelta a la Escuela, que lo lidera la SHOT, que lo lidera. Hay este programa que también va a intervenir en diferentes unidades educativas que te genere senderos seguros. Como te digo, hay gran desafío en realidad en todo lo que beneficia al peatón. Es una reconstrucción que se está haciendo. No desmayamos, no bajamos los brazos y consideramos que estamos por el buen camino. Así es, esperamos entonces que en estos senderos seguros se tome en cuenta el criterio técnico de la Secretaría de Movilidad al momento de implementar los cruces. Es una deuda que se nos queda, por ejemplo, en el sendero de la Avenida de la Patria, en el cruce del redondel famoso de las Focas hacia la Universidad Católica, que una vez más ha quedado desprotegido para los peatones, que es un lugar muy concurrido por miles de estudiantes y que debería tener todas las seguridades para los peatones. De igual forma en la Avenida Colón, y 10 de agosto, también debería tenerse esta coordinación más estrecha al momento de desarrollar los senderos seguros ahí para la SHOT, esta cuña de parte de la Asociación de Peatones. Con eso nos estamos despidiendo, ya nos están haciendo señas, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos muchísimo, Javier, te comprometemos nuevamente para venir a seguir conversando qué podemos apoyar nosotros los ciudadanos al trabajo de movilidad activa de la ciudad, y con ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima semana. Así es. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues espero próximas invitaciones y seguir hablando de este tema que es tan interesante para la ciudad. Comunicarnos algo de los temas que nos competen, está abierta la puerta. Encantado. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Hasta luego, ¿no? Radio Peatón, se acaba otra edición. La calle es tu espacio.
Nos encontramos en la próxima esquina, porque cuando caminas, la ciudad camina contigo.